Amén. Vamos a Salmos capítulo 136, versículo 25. Amén, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y en reverencia a la palabra de Dios, todos nos ponemos de pie en Salmos capítulo 136. Vamos a leer el versículo 25. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: el que da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Entramos en oración. Vamos a encomendar a las manos del Señor nuestras vidas, a la porción de la palabra que con su ayuda estaremos considerando. Padre querido, en el nombre precioso de Jesús, te agradecemos, Señor, que nos hayas dado tu amor en tu nombre y su nombre en tu amor. Te pedimos que te apiades y límpienos con tu preciosa sangre. Sea tu Espíritu Santo con nuestro espíritu, y tu palabra la podamos apreciar, no correr sobre ella, sino que ella nos pueda tocar, nos pueda conquistar, que nos pueda acercar y retener más cerca de ti. Ayúdanos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor, amén. Bien, queridos hermanos, ustedes se preguntarán, y este versículo tan corto, pero la palabra dice, da alimento, dice, por su misericordia. ¿Y cuál es el alimento del cristiano, queridos hermanos? La palabra de Dios. Tome asiento, póngase cómodo, querido hermano. ¿No? En estos tiempos, la espiritualidad, hermanos, ha sido pasada por alto. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales como las naturales son tan reales, queridos hermanos, y por qué no decirlo, hasta las espirituales son más reales de lo que nosotros creemos. Amén. Hay muchos hombres, seres, mujeres. Cuando estoy hablando de hombres me estoy refiriendo al género femenino, masculino. Miles de personas que están muriendo en cada segundo, en cada respirar de cada uno de nosotros, que nos demoramos medio segundo en respirar, exhalar y emanar el aire. Una persona está muriendo en el mundo. Y todas esas personas que están muriendo en el mundo no tienen o han de haber escuchado mínimo un poco del Señor, y son muertos y van directo al lago de fuego. Miles. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado la palabra de Dios, porque no han recibido el alimento que acabamos de leer. ¿Cómo es que no recibimos el alimento que acabamos de leer? Si en la siguiente estrofa dice, porque su misericordia es para siempre. Si su misericordia es para siempre, quiere decir que para todos es la misericordia de Dios. ¿O acaso a su Dios ustedes no lo creen? Entonces, ¿por qué ese alimento de vida no ha llegado, queridos hermanos, a estas personas que están muriéndose sin conocer a Cristo? Aleluya. ¿Por qué? Porque quizás estamos muy cómodos. Nosotros ya tenemos iglesia, tenemos un pastor, y por cierto nuestro pastor es nuestra excelente guía. Pero ¿qué hay de los otros hermanos que no conocemos, hermanos? O que están clamando por salvación, queridos hermanos. Hoy en día alrededor del 90% de aquellos que toman la decisión de seguir a Cristo están abandonando la fe. Esto significa que el evangelismo moderno, con sus métodos, está creando entre el 80 y el 90%
comúnmente llamados caídos en la fe, de cada 100 decisiones de los que quieren seguir a Cristo. Y estos son resultados de los métodos evangélicos modernos. Si estudiamos el libro de Romanos cuidadosamente y específicamente los evangelios de hombres de épocas antiguas, como por ejemplo Spurgeon, Wesley, Martín Lutero y otros que Dios utilizó a través de los años, encontramos un concepto que está prácticamente ignorado por los métodos evangélicos que ahora nosotros estamos acarreando. Y esta arma, queridos hermanos, es la más poderosa del príncipe de este mundo. Hemos llamado a esta enseñanza, queridos hermanos, la liviandad, el arma más poderosa del príncipe de este mundo, que se ha apoderado de las iglesias. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó el 11 de septiembre? A un país poderoso, rico, con 2 aviones del mismo, que pertenecían al mismo país. No tuvieron que venir aviones de guerra, no tuvieron que venir buques de guerra, submarinos, no. Con las cosas mismas que habían aquí, fueron destruidos 2 edificios grandes que, entre comillas, representaban al poderío económico de una nación tan rica como es los Estados Unidos, que nos ha acogido a nosotros por la misericordia de Dios. Amén. Porque confiamos en un Dios poderoso. Amén. Y ahora le somos fieles. ¿Y dónde están los otros que venían en el camino? Aleluya. No sabemos, hermanos. Pero los que están aquí, para ellos es la palabra de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice en Salmos 19. ¿Y por qué les llevé a esta charla? Porque asimismo en la iglesia, dentro de la iglesia, está el enemigo metiéndose a robar esto que ya no está que no encontramos en muchas partes, en ninguna iglesia. Casi se ha olvidado estas normas esenciales donde los antiguos padres del evangelio pudieron su semilla en cada una de esas iglesias. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Todas las iglesias, esta es la iglesia local, desde luego, pero reunidas todas las iglesias, ya sean pentecostales, qué sé yo, tantas cosas, astas y lo que sea, hermanos, son el cuerpo de Cristo. Incluso hasta en la iglesia católica Dios tiene su remanente. La Biblia dice en Salmos 19 versículo 7 que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, hermanos. Gloria a Dios. Escuche bien, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que dice la Biblia que es perfecta y en realidad convierte al alma? Las Escrituras lo hacen ver muy claramente. La ley del Señor es perfecta, que convierte al alma. Amén. Ahora, para ilustrar más o menos, me voy a meter a un ejemplo de lo que es la ley. Y voy a hablar algo de la ley para poder entender. Porque muchas personas pensamos y se llenan la boca, pastores, que están diciendo: ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Déjeme decirle, querido hermano, la ley es para el orgulloso, la gracia es para el humilde, del corazón constricto y humillado. Para él es la gracia, no para cualquiera es la gracia. Para el soberbio, el orgulloso, el incrédulo, el pecador, el fornicario, es la ley. Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo tan simple, hermanos, y voy a ser rápido porque mi amado pastor me lo pidió. Si yo le digo a un tipo: mire, le traigo una buena noticia, usted ha cometido una infracción y le han dado $350 de multa,
Y le traigo una buena noticia. A usted le pagaron esa multa. Y él va a decir, ¿qué multa? Yo no he hecho nada. Eso no es buena noticia para mí, al contrario. Me está acusando que yo soy un profanador de la ley. No he hecho nada. Número 1. Al número 2. ¿Qué tal si yo le explico la misma situación y le digo, mire señor, las cámaras del gobierno le han cronometrado a usted que iba a 50 millas por hora? En una ciudadela donde está más de 10 veces la señal, que máximo es 20. Por lo tanto, usted ha cometido un acto muy peligroso al ir a esa velocidad de 50 kilómetros por hora. Pero alguien salió adelante cuando nosotros íbamos a multarlo y pagó esos $350 por la multa de usted. Usted es un afortunado. Ahora bien, haciendo la comparación, ¿qué tal si yo voy y le digo a un ciudadano X, Dios ha muerto por ti? Él no va a entender, queridos hermanos. Primeramente hay que explicarle cómo ha hecho el ciudadano en contra de la ley, cómo ha pecado, cómo ha sido su error. Si nosotros no podemos explicar eso bien, las personas no van a aceptar su error. Mucho peor, no van a aceptar su pecado. Amén. Aleluya. Entonces es necesario explicar la ley y la ley de Dios, queridos hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a predicar a personas que ni siquiera quieren saber nada de nuestro Señor Jesús? Aleluya. Usted se va a una persona y le dice, Jesús murió en la cruz por sus pecados. Esto le parecería una locura, hermanos. Quizás le sería ofensivo, o también una broma de mal gusto, quizás, porque no tendrá sentido. Las personas que no conocen a Cristo están muertas, están dormidas, son paralíticos, sordos, ciegos, mudos. ¿Acaso nosotros no éramos así? Nuestras queridas madres decían, pórtate bien. No, mamá, ya vas a empezar, mejor me voy. Así éramos, queridos hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, los que están anotando. Y ofensivo porque estoy insinuando que él es un pecador cuando él no piensa que lo es. Y alguna vez fuimos nosotros así, sino que por la gracia de Dios pudimos comprender algo de lo que es el Evangelio, hermanos. Aleluya. Pero si tomo un poco de tiempo para seguir los pasos de Jesús, podré tener un poco más de sentido. Si tomo el tiempo de abrir la divina ley, los 10 mandamientos, hermano, y mostrarle al pecador precisamente lo que él ha hecho, que él ha ofendido a Dios al violar su ley, entonces, cuando él llegue a ser, como dice Santiago, convicto de la ley, como transgresor. Santiago capítulo 2 versículo 9. Las buenas nuevas de que la multa ha sido pagada no será una locura, sino pura misericordia de Dios. Amén. No será ofensivo, pero será el poder de Dios para la salvación, como dice Romanos capítulo 1 versículo 16. Ahora, con esa información en mente, como una introducción nada más, vamos a ver Romanos capítulo 3 versículo 19. Les invito a sus Biblias, hermanos. Aleluya. Romanos capítulo 3 versículo 19. Dice su palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Escuche bien, ahí dice, para que toda boca se cierre, hermanos. Ya lo encontraron, hermanos. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, una función de la ley de Dios es parar la boca. Y vamos a ver por qué. Para el pecador que quiere justificarse a sí mismo y diga, no hay mucha gente peor que mí. O muchas veces dicen, no, yo no soy malo. Yo no hago mal a nadie. Yo no soy realmente una mala persona. En verdad, no, la ley detiene la boca de justificarse. Por eso dice, para callar la boca, y deja todo el mundo, hermanos, no solo a los judíos, pero todo el mundo queda culpable frente a Dios. O sea, no hay chance de irse a un lado. No hay chance de decir, no, es que yo voy los domingos, es que yo voy los viernes, yo canto, yo doy el diezmo. No, hermano, eso es para callarte la boca y quede todo el mundo culpable delante de Dios. Y siguiendo el Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. O sea que por el medio de la ley nosotros conocemos el pecado, hermanos. Y no lo estoy diciendo, estoy leyendo la Biblia, hermano. Entonces la ley de Dios nos dice lo que es un pecado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecados infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia. ¿Qué es la codicia, hermano? Es parte de las concupiscencias. O también nosotros podríamos decir, porque tampoco conociera yo la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la ley nos desnuda, hermanos? Cómo la ley nos trae calladitos, hermano. Amén. Aleluya. Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia, ya los leí, por nuestras concupiscencias. En Gálatas 3:24 vemos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿No? ¿Han escuchado esa palabra ayo? ¿No? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. La ley de Dios actúa como un maestro de escuela. Eso es un ayo. Es un maestro de escuela que nos trae a Jesucristo para que seamos justificados mediante la fe a través de su sangre. Déjeme decirle, querido hermano, y escuche bien lo que le voy a decir. La ley no nos ampara, solo nos deja desamparados. No nos justifica, solo nos deja culpables delante de la vara del juicio del Dios Santo Todopoderoso. Nos desnuda, hermanos. Y la tragedia del evangelismo moderno, del evangelismo fácil, del evangelismo perezoso, es que alrededor del principio del siglo XX, muchos tomaron este concepto. Por ende, trataron de encontrar otra razón de buscar a los pecadores. ¿Por qué? Porque eran perezosos y buscaron la liviandad, hermanos. Por eso es titulada La liviandad, el arma más poderosa
del príncipe de este mundo esta enseñanza. Y con esto el evangelismo moderno escogió para atraer a los pecadores, que fue el de mejoramiento de vida, y también otro tipo, el llamado la prosperidad, queridos hermanos. El evangelismo se degeneró en Jesucristo, te dará paz, alegría, amor, realización, felicidad duraderas. No lo niego que lo hace. Aleluya. Pero Él, ¿a quién lo hace? Al que le da gracia, al corazón humilde, al corazón arrepentido, a los sencillos de corazón, no al soberbio. Entonces el pecador responde en forma experimental. Cuando digo experimental, quiere decir para hacer la prueba. Hay muchos varones, ojalá en esta iglesia no haya, que están aquí por hacer la prueba para ver si Dios les hace un milagro. Entonces esa es una forma experimental. Aceptan al Señor de una forma experimental. Siguen al Salvador para ver si las declaraciones son verdaderas de lo que les han ofrecido. ¿Y qué es lo que obtienen? La tentación, la tribulación, persecución prometidas en las Escrituras. Entonces, ¿qué hace? Lógico, se aleja del Señor Jesucristo. Él queda ofendido, escandalizado, porque la palabra dice: pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos capítulo 4, versículo 17. Él se queda desilusionado y algo amargado, y de manera justa, porque le ofrecieron eso. Eso le ofrecieron. No, a él se le prometió paz, alegría, amor, realización y felicidad duradera, y todo lo que recibió fueron pruebas y humillación. Su amargura es dirigida hacia aquellos que le dieron las buenas nuevas. Su estado postrero es peor que el estado primero, otro caído más de la fe, contaminado y amargo, querido hermano. En lugar de predicar que Jesús mejora nuestras vidas, debemos de advertir a los hombres que van a tener un pentatlón espiritual. ¿Qué quiere decir un pentatlón? Que van a tener varias pruebas espirituales para que ese varón, si en verdad ama al Señor, se prepare con fuerza, como dicen ustedes mismos, sea valiente, esforzado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya que está establecido a los hombres, escuche bien esto, hermano, y esto es serio, y está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Para los que me están siguiendo, está establecido a los hombres que mueren una vez y después del juicio. Escuche bien, al hombre que viene no le espera las recompensas, le espera la paz del valle y el juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y cuando el pecador entiende las consecuencias horribles de romper la ley de Dios, entonces él va a correr hacia el Salvador. Amén. Completamente para escapar de la ira que viene. Gloria a Dios, aleluya. Y si somos testigos fieles y verdaderos, eso es exactamente lo que estaremos predicando. Que hay una ira que viene. Cristo viene, pero si sabe, cuando usted está clamando, Cristo viene. Viene a juzgarnos con vara y látigo, querido hermano. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos de la ira? Para eso estamos los cristianos. Amén. Para huir de la ira de Dios. Amén.
que hay una ira que viene, que Dios denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Versículo 31, hermanos. Mire con cuidado, mi querido hermano. Este no es un problema de felicidad, pero sí de justicia. No importa que tan feliz sea un pecador o que tanto esté disfrutando de su pecado. Y la Biblia dice que gozar de los deleites temporales del pecado, la Biblia nos avisa que vamos a gozar del pecado, pero eso es temporalmente, hermano. Es temporal. Hebreos capítulo 11, versículo 25 dice: si la justicia de Cristo, Él permanecerá en el día de la ira. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11. Amén. Versículo 4. Gloria a Dios. Paz y gozo son los frutos legítimos de la salvación, pero no es legítimo usar esos frutos como cebo para la salvación. Si continuamos haciendo esto, los pecadores responderán con motivos impuros y sin arrepentimiento. Ahora nosotros como creyentes, queridos hermanos, tenemos, como diría Pablo, gozo y paz creyendo. Así lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 13. Porque yo sé que la justicia de Cristo me va a salvar de la ira que viene. ¿Sabemos o no sabemos los de la iglesia de Cristo? Alaben que Dios es bueno. Si usted y yo nos hemos puesto al Señor Jesucristo por los motivos correctos para correr de la ira a venir cuando la tribulación viene, cuando la vida se torna turbulenta, no nos vamos a enojar con Dios, no vamos a perder nuestra paz, nuestro gozo, hermanos. ¿Por qué lo haríamos? No venimos a Jesús para obtener un estilo de vida feliz, venimos para correr de la ira que viene, querido hermano. Y eso debe estar en su corazón, tatuado muy adentro de usted. Yo voy a estar listo para correr de la ira de Dios, porque he sido apartado de Dios en santidad. Gloria a Dios. Y si algo pasara, la tribulación empujará al creyente verdadero a aferrarse más al Salvador. El dolor, el sufrimiento hará que usted se aferre más a su Creador. Y tristemente tenemos multitud de cristianos profesantes que pierden su gozo y paz cuando la vida se torna turbulenta. ¿Por qué? Porque son el producto del evangelio centralizado en el hombre. Ellos vinieron sin arrepentimiento, sin el cual no puede ser salvo. Querido hermano, el arrepentimiento es tan serio en nuestras vidas, hermano, que es difícil arrepentirse. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro. O quizás no entendemos cómo estamos pecando contra un Dios santo, puro y verdadero. Pensamos que es solo un santo. No, la Biblia dice santo, santo, santo. 3 veces santo. Ustedes piensan que están pecando contra un Dios que una sola vez es santo. No, hermano. Nuestro Dios, al Dios que alabamos y al Dios que se alaba aquí, es 3 veces santo. Queridos hermanos, cuando se predica con liviandad,
Y no voy a decir por vanagloria que el Señor lo reprenda a mi espíritu. Pero yo he predicado, queridos hermanos, en varios lugares, incluso en la cárcel de Gwinnett. Prediqué el pecado, la ley, la justicia, la santidad, el juicio, el arrepentimiento y el infierno, hermano. Y los primeros comentarios y críticas fueron bien negativas, hermanos. Decían, ¿cómo este cruel predicador viene a hablarnos así? Y al pasar del tiempo, confesaban su arrepentimiento con llanto en los ojos. Gloria a Dios. Con un corazón constricto y humillado. No había duda que querían darle su corazón a Jesús. Esto es lo que hace cuando uno no habla con pelos en la lengua, tratando de proteger la membresía de la iglesia, sino se tiene que hablar la verdad de Cristo para que los hijos sean verdaderos salvos. A eso nos ha levantado como predicadores, como profetas de Dios, no para decir que estamos en liviandad, sino que estamos en peligro. Aleluya. Amén. Así es. Gloria a Aleluya. Dios. Y estas cosas son refrescantes, hermanos, porque se creó una convicción de pecado a través de confrontar al pecador en la predicación de la palabra de Dios. Entonces es mejor asegurarse, queridos hermanos, si estamos caminando conforme a Cristo, si estamos en las veredas correctas de nuestra salvación. No porque el vecino nos ve, no porque mi pastor nos esté exigiendo, porque tenemos esa obligación de caminar con Cristo. ¿O no somos cristianos? ¿Se acuerda de Romanos 7:7 que leímos hace un ratito? Pablo dijo, no conocía lo que era el pecado sin la ley. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse si él o ella no sabe lo que es un pecado? Cualquier llamado arrepentimiento sería simplemente lo que yo llamo un arrepentimiento horizontal. Así, hermanos, horizontal. Y el arrepentimiento tiene que ser vertical, hermano, entre usted y Dios. Amén. No entre usted y los hombres. Ese es el arrepentimiento horizontal. El arrepentimiento vertical que ama el Señor es vertical entre usted y Dios. Amén. Aleluya. Él viene porque Él ha... Gracias, hermanita. Aleluya. Él viene porque Él ha mentido a los hombres y Él ha robado a los hombres. Sí, ese es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se preocupa del hombre. Pero cuando David pecó con Betsabé, hija de Eliam, y rompió cada uno de los 10 mandamientos, cuando deseó la mujer de su prójimo, vivió una mentira, le robó la esposa a su vecino, cometió adulterio, cometió asesinato, deshonró a sus padres y por ende a Dios. No dijo él, he pecado contra el hombre, he pecado contra el esposo de Betsabé. No, él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Ese es el arrepentimiento vertical, hermanos. Cuando uno se arrepiente de corazón lo que ha hecho delante de Dios. Dios nos mira. Él está delante de nosotros. Amén. Antes de que salgan las palabras de tu boca, de tus pensamientos, Él ya sabe lo que estás haciendo. Él está al frente tuyo. ¿Cómo te vas a esconder de un Dios santo, puro y verdadero? Amén. Aleluya. Tú puedes, hermano. Amén. Aleluya. Bendito. Cuando José fue tentado sexualmente, él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
En Génesis 39:9, Pablo predicó arrepentimiento para con Dios. Hechos 20:21. O sea, el arrepentimiento es para Dios. Aleluya. Amén. Y la Biblia dice, porque el dolor, la tristeza, que es según Dios, obra arrepentimiento saludable. Cuando uno llora por arrepentimiento, ese es un halago que hace el Señor le está abrazando. Porque usted está arrepentido de corazón. Pero no es el arrepentimiento, el lloro de dolor humano para los hombres. Porque la tristeza de este mundo produce muerte. Si su esposa se muere, usted empieza a llorar. Se hace flaco, no quiere comer. Y después de 3 meses le sigue a la tumba. Pero el lloro por arrepentimiento crece su espíritu. Amén. Su carne merma, su espíritu crece. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando un hombre no entiende que su pecado es primordialmente vertical, cuando no es vertical, él simplemente vendrá y ejercitará un arrepentimiento horizontal o experimental. O sea, a ver qué pasa. Y superficial. Y se caerá cuando la fe y la tribulación, su fe caerá cuando la tribulación, la tentación y la persecución vengan. Hablaba un varón de épocas antiguas, desde 1800, su nombre es Absalón, mire qué nombre, Absalón Early, un eminente pastor, le estoy hablando, que tenía un ministerio más de 15,000 personas, no era un pastor cualquiera, era un pastor tocado por Dios. Él dijo, escuche bien hermano, he encontrado en mi larga experiencia, esa era la prueba hermanos, verídica, su experiencia hermanos, que las amenazas más severas de la ley de Dios tienen un lugar prominente e importante en el llevar al hombre a Cristo. Mire, un siervo de Dios, ellos deben de ver, dice él, ellos deben de verse perdidos antes de que lloren por misericordia. Ellos no escaparán del peligro hasta que no lo vean. ¿Se da cuenta, hermano? Así somos los hombres, así somos nosotros. Y no nos escapamos de ese consejo porque estamos sentados aquí en la iglesia. No, queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Y triste lo que ha pasado en las iglesias es que hemos predicado la cura antes de convencer de la enfermedad. Hemos predicado un evangelio de gracia sin primero convencer al hombre por medio de la ley, que son transgresores, porque han violado los mandamientos del Señor. Y si usted dice, tienes que darle tu vida a Cristo Jesús, ¿sabe cuál es la justificación de los creyentes? No, yo ya acepté al Señor cuando tenía 15. No, yo ya acepté cuando tenía 20. Yo ya acepté a los 30. No. O sea, se creen salvos porque han tomado una decisión. ¿Y cuál es el compromiso que tienen con el Señor hasta el día de hoy? Ninguno, hermanos. Todo es superficial. Sí, queridos hermanos. ¿Qué está pasando? Se está usando la gracia de Dios como licencia para la carne, para que actúe en contra de los designios de Dios. Él no estima el sacrificio, para él no es nada malo el pisar la sangre de Cristo. Aleluya. Santo Dios, dice su palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué duro a esa palabra, hermanos. Es dura esa palabra, está en Hebreos capítulo 10, versículo 29, hermanos. ¿Por qué? Gloria a Dios.
porque él nunca ha estado convencido de la enfermedad para que aprecie la cura, hermanos. El evangelismo bíblico es siempre sin excepción. Ya les dije, hermanos, la ley al orgulloso y la gracia al humilde. Nunca verás a Jesús dando el evangelio de la cruz, la gracia de Dios, a una persona arrogante, orgullosa y que se justifique a sí mismo. Nunca le vas a ver a Cristo. No está en la Biblia eso. No. Con la ley, Él rompe el corazón del duro y Él cura el corazón roto. ¿Por qué? Porque siempre hizo las cosas que le agradaron al Padre. Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5: todo aquel de corazón orgulloso, dice la Escritura, es una abominación para el Señor. Proverbios 16:5. Jesús nos dijo para quién es el evangelio y dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Lucas capítulo 4 versículo 18. Entrando en la conclusión, queridos hermanos, Pablo, acerca de estar encerrado debajo de la ley, Gálatas 3:23, ella condena. Usted puede decir: no podemos condenar a los pecadores. Hermanos, déjenme decirles, ellos ya están condenados. Juan 3 versículo 18 dice: aquel que no cree ya está condenado. ¿Quieres irte contra la palabra de Dios? Todo lo que la ley hace es mostrarles su verdadero estado. Damas, ustedes, queridas hermanas, están ahí, pueden reconocer esto, lo que les voy a decir. Si una mesa necesita que sea limpiada, entonces usted la limpia de todo el polvo se fue. Entonces usted abre las cortinas y deja que los rayos del sol entren. ¿Qué es lo que ve en la mesa? Polvo. ¿Qué es lo que ve en el aire? Polvo. ¿Acaso la luz creó el polvo? No. La luz simplemente expuso el polvo, le hizo ver el polvo por medio de los rayos. Usted vio las partículas de polvo volando. Asimismo, cuando usted tome el tiempo de abrir las cortinas del Santo de los Santos y deja que la luz de la ley de Dios brille en el corazón de un pecador, todo lo que pasa es que él se ve a sí mismo en verdad, su pecado, su maldad, todo lo que hay dentro de él, su morbosidad, todas las concupiscencias que hay en el corazón, todos los deseos de la mujer ajena, todos los deseos inmundos que tiene en su cabeza, todo eso se ve delante de los ojos de Dios a través de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están los mandamientos. El mandamiento es la lámpara, la ley es la luz. Proverbios capítulo 6 versículo 23. Y por eso Pablo dijo: mediante la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. De la misma razón es que dijo: por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. En otras palabras, la ley mostró su pecado en la luz verdadera. Esta noche, queridos hermanos, no he hablado del fuego del infierno. Ese tipo de predicación produce un creyente lleno de miedo. Usando la ley de Dios, producirá creyentes llenos de lágrimas, arrepentidos de su modo de vivir oscuro, que piensan que no lo saben,
pero ahí está la conciencia de cada uno, porque el Señor vive en nuestra conciencia. Los 10 mandamientos son 10 misiles hipersónicos, queridos hermanos. Y esto es para mi amado pastor. Los 10 mandamientos son 10 misiles hipersónicos que están apuntando los corazones de los hombres. No habrá cúpula de hierro que los detenga. Cuando un predicador, cuando un pastor quiere utilizar para cambiar esos corazones de piedra hipócritas. Ahora bien, queridos hermanos, estamos a las puertas de un año, del 2022. Y creo que es necesario que renovemos, hermanos, porque no podemos seguir viviendo haciendo las mismas cosas y exigir cambios. Aleluya. Es momento que removemos nuestros votos con el permiso del pastor para validar nuestra salvación. El evangelismo moderno dice: nunca cuestiones tu salvación. La Biblia dice exactamente lo opuesto. Ella dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es mejor hoy en el día, es mejor hoy, en esta noche, hermanos, todavía tenemos tiempo, que nos examinemos a nosotros mismos, hermanos. No vaya a ser que sea demasiado tarde, como dijo el pastor. Tal vez ya no amanezcamos. Es mejor que el día de hoy, antes que el juicio. La Biblia dice que debemos procurar tanto más de hacer firme nuestra vocación y elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Si alguno de ustedes sabe, hermano, y esto es para la congregación, si alguno de ustedes sabe que algo está radicalmente mal con su vida cristiana, pierde paz y gozo cuando la vida se vuelve turbulenta, hay una falta de pasión o no hay pasión para evangelizar, si usted nunca se ha caído frente a Dios Todopoderoso y le ha dicho: he pecado contra ti, oh Dios, ten misericordia de mí. Si usted nunca se ha escapado hacia Jesucristo, hacia su sangre para ser limpiado, en desesperación llorando: Dios, sé misericordioso conmigo, un pecador. Si hay una falta de agradecimiento, no hay alguna pasión por lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, si usted no puede decir que está apasionado por Dios, de hecho, usted está en peligro de ser llamado tibio, querido hermano. Y usted será vomitado de la boca de Cristo en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Cuando las multitudes llamaran a Jesús: Señor, Señor, y Él dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, versículos 22 y 23. Si usted no le ha dado importancia a la ley divina, la Biblia dice, escuche lo que dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos venido a la iglesia y estamos nombrando el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apártese de iniquidad. Somos apartados de la iniquidad. Ahí haga usted conciencia, querido hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Entonces hoy usted necesita ajustar ese motivo de compromiso con Dios. Amigo, no deje que su orgullo lo detenga. Me gustaría, querido hermano, orar por usted. Y los que creen que están en uno de estos grupos, vengan acá al altar, que el pastor y quien les habla va a orar por ustedes. Es tiempo de cambiar. No podemos permitir que entre un año nuevo con la misma manera de ser. Limpiémonos delante de Dios. Seamos puros y sinceros delante del que nos ama, delante del Hijo del Padre que nos ha dado a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Vengamos a Cristo de rodillas, pidiendo perdón,
por nuestros pecados. Hey. El Aleluya. que quiere venir, venga. No tenga ese recelo. Ah, es que me están viendo. No. Venga porque usted siente esa necesidad. Su relación es con Dios. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios, el pastor con ustedes. Vengan, vengan, el que quiere venir, vamos a orar. Queremos orar por usted. Aleluya. Gloria.